noches, licenciado. Muy buenas noches. No se olviden en el chat correspondiente la asistencia del día de hoy, los que acaban de ingresar. Voy a tomar en cuenta antes de que, por si acaso, ¿no? Por ahí se va la señal. Apenas he podido Licenciado, conectarme. perdón, disculpe. Sí, dígame. Licenciado, buenas noches. Va a Buenas disculpar noches. la consulta. Le comento que el día de la evaluación di mi examen y Ya. envié, pero no sé si le ha llegado, licenciado. Eso quería preguntarle. Le llamé también en ese momento, pero tampoco me contestó. Tal vez podría Ah, verificarlo y decirme si ha llegado, Lick, por ya, favor. sí, en instantes. Anotaré primero la asistencia antes de que se nos vaya la señal. Se corta, una vez que se corta, se pierde todo, ¿no? Se reinicia. Bien, entonces ya hemos visto, ¿no? Lo que era Ya. la evaluación de la unidad Muchas gracias, número Lick. 1, que era con Pero relación a... entonces, ya, gracias, Lick. ok, Dice, dice, yo soy también el que está diciendo, estoy incorporándome a clases, dice, soy dicen que arreglé en cardio mi problema, le dice, ya, entonces no sé, muy bien. Vamos a ver al final, ¿ya? Me guardaré primero antes de que se me vaya la señal. ¿Se escucha muy bien el audio? ¿Sí? Sí, licenciado. si le dice, Ya, se escucha bien. bien. A ver, creo que quería la compañera ver, ¿no? Si ha llegado o no ha llegado la evaluación correspondiente. Mientras va cargando. Estamos recordando lo que Sí, hemos hecho licenciado, por antes favor. de la evaluación. Sí, sí, lo voy a... Está cargando. Entonces, estamos hablando de las medidas estadísticas. Hemos visto esto antes de la evaluación de la unidad número 1, de la anterior semana. Hemos visto el caso número 1 para datos no agrupados. ¿Sí? Cómo calculábamos la media aritmética, que era justamente la sumatoria de todo el conjunto de datos que se tiene, dividido entre la cantidad, ¿no?, de datos. Y ahí, por ejemplo, aquí hemos hecho un redondeo, ¿no es cierto? Hemos redondeado porque nuestra variable es discreta, vale decir, es un número entero. Hemos determinado su interpretación, ¿no? El promedio de hijos de 10 familias encuestadas es de 2 hijos. Hemos determinado la mediana. Tenemos el conjunto de datos que no está ordenado. En el siguiente paso ordenamos de forma ascendente o también puede ser de forma descendente, cualquiera de las dos, ¿sí? En nuestro caso ha sido de forma ascendente. Tenemos en el conjunto de datos igual a 10, que es número par, 10, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula de la mediana para un conjunto de datos que es par. Entonces identificamos, sustituimos el valor de n, ¿no? 10 sobre 2, 10 sobre 2 más 1, 10 entre 2 es 5 y 10 entre 2 también es 5, más 1 es 6. Entonces aquí hemos sumado, por ejemplo, el promedio, ¿no?, de x sub 5 más x sub 6, que es 2 más 2, dividido entre 2, ¿no? Ahí hemos obtenido 4 sobre 2 y eso es 2, ¿no? Es decir, el 50% de las familias tienen menor o igual a 2 hijos y los otros restantes 50% tienen mayor a 2 hijos. Veamos. Luego hemos calculado la moda. La moda dijimos que es la que tiene mayor frecuencia y el que tenía mayor frecuencia era aquí en este caso, miren, 2, ¿no es cierto? Tiene una frecuencia de 3. Es decir, se repite el 2 3 veces, ¿no? El 1 se repite 2 veces, el 0 una sola vez,
El valor de 3 se repiten 2 veces, 4 y 5 una sola vez. Por lo tanto, aquí la moda era de manera directa, ¿no? Es la que tiene mayor frecuencia. Y eso es 2. ¿Cómo se interpreta que la mayoría de las familias encuestadas tienen frecuentemente 2 hijos? Y luego, una vez calculado la media aritmética, la mediana y la moda, hemos visto la relación empírica entre la media, mediana y moda. La relación en este caso es esta, ¿no? Es decir, la mediana es igual a la moda y la moda es igual al promedio o media. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerdan que les he pasado esta ficha, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se menciona lo siguiente, ¿no? Estas son las relaciones, a ver, lo voy a ir anotando. Esta representación gráfica significa que es simétrica cuando se dice que es simétrica cuando la moda, ¿no es cierto?, es igual a la mediana y es igual al promedio o media, x barra. ¿Sí? Cuando las tres medidas coinciden, son las mismas, se dice que la distribución de datos es simétrica. En este otro caso, el inciso B, que menciona la relación empírica, va a ser asimétrica positiva cuando la moda, ¿no?, es menor o podría ser igual, ¿sí?, a la mediana, y la mediana es menor o igual al promedio, es decir, la media aritmética, ¿no?, x barra. Si ocurre esta situación, por lo tanto, se dice que la distribución tiene una simetría positiva. Y en el tercer caso menciona lo siguiente, ¿no?, que si el promedio, es decir, la media, es menor o igual a la mediana y la mediana es menor o igual a la moda. Ahí está. Si ocurre esta situación, entonces se dice que la distribución de conjunto de datos tiene una simetría negativa. Entonces a eso se refiere la relación, ¿no?, una relación empírica. Si es simétrica, si es asimétrica positiva, si es asimétrica negativa. ¿Y cuál es la relación empírica? Es esta, ¿no? En este caso, por ejemplo, la moda es 2, la mediana es igual a 2 y el promedio es igual a 2. Por lo tanto, realizando la representación gráfica, ahí, ¿no?, obtenemos, identificamos el promedio, tanto la mediana como la moda, en el punto, ¿no?, 2 en este caso, con una frecuencia de 3, ¿no? No olvidemos que 0, 1, 2, 3 y 4 son justamente estos valores, ¿no? ¿Sí? 0, 1, 2, 3 y 4 y 5. Ahí tenemos, ¿no? Y las frecuencias, por ejemplo, el 0 se repite una vez, el 1 se repite 2 veces, 2 tiene una frecuencia de 3, 3 tiene una frecuencia de 2, 4 tiene una frecuencia de 1 y 5 tiene una frecuencia de 1. Entonces, ¿cómo hemos realizado esta representación gráfica? Fuimos a insertar, en esta parte que dice insertar gráficos de dispersión o burbujas, ahí esta es la que nos interesa, ¿no?, esta. Entonces, a partir de esa hemos realizado, ¿no?, el gráfico correspondiente. En el eje X, número de hijos, es decir, la variable, y la altura es la frecuencia absoluta, ¿no?, F sub A o F sub I, en algunos libros o textos los van a ver. Entonces, ese será el caso número 1, ¿no?, para datos no agrupados. Luego hemos visto también el caso número 2 para datos agrupados. En este ejemplo dice calcular la media, mediana y moda del conjunto de la siguiente tabla de datos, ¿no? Tenemos nuestra variable, que eran justamente la variable edad en años, también una variable discreta, cuantitativa, y las frecuencias eran de 10, 7, 5, 4, 3 y 1.
En total son 30. Entonces n vale 30. Aquí los he anotado. Esta columna es con relación a la variable. Esta columna me va a servir las frecuencias absolutas simples para calcular la moda. Esta columna, que es el producto xy por su frecuencia absoluta, es para calcular el promedio o media. Y esta, que es la frecuencia absoluta acumulada menor que, es para el cálculo de la mediana. Entonces, ¿cómo hemos calculado la media aritmética? Es justamente la sumatoria, ¿no?, del producto de xy por su frecuencia dividido entre n. En este caso, 22 por 10, 220, 23 por 7, 161, 24 por 5, 120, 25 por 4, 100. ¿No? Es decir, lo multiplicamos y ahí anotamos en esta columna los resultados y al final sumamos. Y la sumatoria total es de 706. Vale decir que esa suma que está ahí en la parte del numerador es 706 dividido entre n, y n es justamente la sumatoria de todas las frecuencias absolutas simples, que es en este caso 30. Hacemos la división correspondiente y obtenemos 23,53. Como nuestra variable es cuantitativa, discreta en este caso, un número entero, ¿sí?, porque estamos hablando de edades, por tanto el promedio de edad será 24 años. Y la interpretación correspondiente, el promedio de edad de 30 estudiantes del paralelo 4B es de 24 años. Una vez calculada la media aritmética, pasamos a la mediana, y la mediana en este caso es 23 años. ¿Cómo lo calculamos? Primero, esta condición muy importante: n medios, es decir, 30 dividido entre 2, y eso es 15. El inmediato superior a 15, ¿quién es? En esta columna, el inmediato superior a 15 es 17, lo he remarcado, ¿no es cierto?, de color rojo. Y en esa fila correspondiente proseguimos y ahí calculamos, ¿no? En la característica de la variable, esa es la mediana, ¿no? En este caso, de manera directa, la mediana es 23. ¿Cómo se interpreta? Que el 50% de los estudiantes tienen una edad menor o igual a 23 años, y la otra parte, es decir, los otros 50%, tienen mayor a 23 años de edad. Entonces, esto nos ha servido para calcular la mediana. Esta columna para la media aritmética. Ese total dividimos entre n, ¿no? Y finalmente, la moda aquí dice que es igual a 22 años, ¿no? ¿Cómo identificamos a la moda? ¿Cuál de estas es la frecuencia mayor? En este caso es 10, por eso es de color rojo, ¿no? 10 es mayor a 7, a 5, a 4, a 3 y 1. Es la que tiene mayor frecuencia. No olvidemos que la moda es la que tiene una mayor frecuencia. Identifico la frecuencia absoluta simple mayor, voy en esa fila correspondiente, identifico en la variable y es la moda, ¿no? La moda vale ¿cuánto? 22 años. ¿Cómo se interpreta? Que la gran mayoría de los estudiantes tienen 22 años de edad en el paralelo 4B. Esa sería la interpretación correspondiente. Una vez calculado la media aritmética, la mediana y la moda, vemos la relación empírica entre esas tres medidas. Por ejemplo, la moda vale 22 y es menor estricto a ¿quién? A la mediana, que vale 23, y 23 menor estricto a ¿quién? Al promedio, que es igual a 24 años, ¿no? Entonces cumple esta condición. Esta es la condición empírica, ¿no? La relación empírica es esta desigualdad. En este caso no es necesariamente, ¿no? Miren, aquí por ejemplo he notado menor o igual. Puede ser en algunos casos que tanto la moda como la mediana puedan ser iguales, y esta puede ser menor estricta, ¿no? O puede ocurrir en algún caso de que el promedio sea igual a la mediana, pero sea menor estricto a la moda. Entonces, bien importante esta condición, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, está la moda al final, ¿no? Y en principio está el promedio, es decir, estamos en el caso del inciso B. Entonces sería asimétrica positiva, ¿no? Esa es su distribución correspondiente, ¿sí? Entonces, una vez realizado esto, realizamos la representación gráfica de la curva, ¿no? Ubicamos a la moda, ahí está, 22, a la mediana, 23, y el promedio, 24.
con respecto a la distribución misma, ¿no? De edades. Como hemos graficado, hemos seleccionado estas celdas, ¿no? Y a partir de eso hemos realizado el gráfico correspondiente, ¿no? Este de aquí, que dijimos curvas, ahí está. ¿Sí? Ese es el gráfico. Y aquí tenemos diseños, algunos diseños rápidos, ¿no? Que nos puede servir, y a partir de esto hemos ido construyendo, ¿no? Bien. Ahora, tal vez alguno debe decir, pero ¿cómo se hace esto de manera manual y no necesariamente con el Excel? Entonces voy a abrir otro Paint. Lo que yo voy a hacer es de manera manual ahora. Primero identificamos ahí los ejes, el eje vertical y el eje horizontal, y aquí anotamos lo que es la frecuencia absoluta. Obviamente aquí va a estar la variable x sub i, y para el caso nuestro es, miren, 22, 23, 24 hasta 27, ¿no? Entonces tenemos hasta 27. Entonces aquí pueden ustedes anotar. Iniciamos con el punto 22, luego 23, 24, 25, 26 y 27. Estamos anotando las edades de 22 a 27. Bien, y objetivamos, miren, en la frecuencia absoluta. Hay una relación del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10. Está 3, 4, 5, 7. ¿Qué me conviene? ¿Números impares o números pares? Pues, tal vez puedo trabajar con números impares, ¿no? Puedo iniciar aquí con el 1, luego con el 3, luego con el 5, luego con el impar siguiente 7, 9, y 11. Las alturas, ¿no? La frecuencia. En la edad de 22 su altura es de 10, dice, ¿no? Ahí está, entonces la edad de 22, la altura es de 10. Entonces aquí lo voy a anotar de otro colorcito. Entonces voy elevando, ¿no? Ahí más o menos, aquí entre 9 y 11 se encuentra 10, ¿no? Ahí lo voy a colocar con una cruz X. En la edad de 23 es una altura de 7, dice. Entonces aquí está la edad de 23 y tiene una altura de 7 aquí. X. En la edad de 24 es una altura de 5. En el 24 es una altura de 5, ¿no? Entonces esa altura ahí aproximadamente. En la edad de 25 es 4. Y 4 obviamente se encuentra en este intervalo, ¿no? Intermedio, entre 3 y 5. Entonces esa altura tengo una altura de 4. En la edad de 26 es 3. Aquí está 26 y aquí está el 3. Ahí más o menos, ¿no? Finalmente en 27 es 1, dice, ¿no? Aquí está 1. Acá con una X. Listo. Una vez realizado esto, lo que hago es unir los puntos, ¿no? Con la curva correspondiente. Ahí está.
Más o menos de esa forma va, ¿no? La curva, ¿sí? Entonces de esta forma se puede realizar la curva de manera manual. Bien, entonces ya una vez realizada la curva, identificamos a la moda es igual a 22, ¿no? Aquí se encuentra la moda. Luego viene la mediana, 23, que era la 23, es esta. Y luego viene el promedio, ¿no? Que es igual a 24. Barra. Menor estricto, menor estricto. Y esa sería, ¿no?, la relación de las edades. Hasta ahí hemos quedado, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí hemos quedado. Ahora sí hemos hecho recuerdo. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Vamos a ver ahora el caso número 3 para datos agrupados pero de variable continua. Este, por ejemplo, es caso 2 para datos agrupados de variable discreta. Entonces ahora voy a realizar otro ejemplo. Aquí lo voy a completar. Caso número 3 para datos agrupados de variable continua. Y de la misma forma, ¿no? De calcular, ese es el ejemplo, de la siguiente tabla, ¿no? Entonces aquí trabajamos. Cuando nosotros mencionamos variable continua, significa que voy a trabajar con un tipo de variable, en este caso, ¿no?, continua. Entonces yo voy a anotar una variable que sea continua. A ver, puede ser, por ejemplo, una variable continua, ingresos, ¿no? Ingresos económicos diarios. De comerciantes ambulantes. ¿Sí? Pues aquí la variable simplemente es ingresos económicos diarios, ¿ya? Hasta ahí. Lo voy a pintar de color marcado. Ingresos económicos. Entonces nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, con intervalos. Hemos dicho, trabajamos con límite inferior, límite superior. XY es la marca de clase. Obviamente voy a requerir la frecuencia absoluta, voy a requerir el producto de XY por su frecuencia absoluta, y voy a requerir lo que es la frecuencia absoluta acumulada menor que. Ahí está. Bien, tengo la tabla. Supongamos que los ingresos económicos diarios por día en comerciantes ambulantes, ¿cuánto creen que sea? ¿100 bolivianos? Ya, supongamos 100. A 120, de 120 a 140, de 140 a 160, de 160 a 180, de 180 a 200. Hasta ahí. Aquí anotamos el total. Este espacio de aquí lo vamos a pintar porque no hay nada que hacer en esta columna y en esta también. Bien, supongamos que he realizado un sondeo en la Ceja del Alto y he realizado una encuesta
identificado cuántos tienen un ingreso de 100 a 120 bolivianos. Supongamos han sido encuestados unos 20 personas, me dicen que ganan eso por día. De 120 a 140, supongamos que son 15. De 140 a 160, tal vez son 10. De 160 a 180, podría ser tal vez 17. Y de 180 a 200, tal vez podría ser también 10. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí ya tabulado, hago la sumatoria total. El total a cuánto se ha encuestado, 72. ¿Sí? Ahora la marca de clase, que es el punto medio de cada uno de los intervalos. Lo que hace es sumar 100 más 120, ¿no? Te va a dar 220, divide entre 2, ahí obtienes, ¿no? Y eso va a ser 110. ¿Sí? Entonces yo por fórmula, por ejemplo en Excel anotamos, ¿no? Igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde está el dato, más la siguiente celda donde está 120, cerramos el paréntesis, dividimos entre 2. Y ahí está, ¿no? De forma automática, eso vale 110. En el siguiente, ¿cuánto será? De 120 a 140, 130, ¿no? Ahí está. De 140 a 160, el punto medio es 150. Y así sucesivamente los demás datos. Entonces la hoja de Excel me facilita eso, ¿no? Basta que defina la primera fórmula de definición y las demás se copian. Con el clic izquierdo sin soltar, miren en cruz negrita, ¿no? Y voy copiando los demás celdas y va calculando de manera automática, ¿no? Con relación a cada fila y columna correspondiente. Bien. Ahora aquí, esta columna, ¿para qué me sirve? Hemos dicho para la media. Esta va a ser para la mediana. Y esta es obviamente para la moda. Dice multiplique marca de clase SXY por su frecuencia, ¿no? Aquí por ejemplo en el anterior ejemplo ¿qué era? Era la variable, ¿no? La variable, no, aquí no hay intervalos, ¿no? Era la variable por su frecuencia, es lo que hemos realizado, 22 por 10, 220. Pero aquí lo que hacemos es que si tenemos intervalos, identificamos la marca de clase, que es el punto medio de cada uno de los intervalos, y este punto medio de intervalos voy a multiplicar por su frecuencia correspondiente. Es decir, multipliquen 110 por 20. Si yo estoy identificando, miren, siempre en una celda se anota por fórmula, igual, seleccionamos la celda, por, que es el asterisco, su frecuencia. Entonces 110 por 20 es 2200. En el siguiente será 130 por 15, 1950. 150 por 10 será 1500 y así sucesivamente. Una vez obtenidos los productos, al final ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? Ahí está. Y es de la sumatoria. Entonces, aquí anotamos. Aquí anotamos un cuadrito aparte cuánto es n, ¿no? Aquí n es igual a cuánto, a 72 en total, ¿no? Tenemos 72 datos. Bien, la media aritmética es, y esta es la fórmula, ¿no? Un control C y un control V. Bien, en el numerador ¿cuánto voy a anotar? Esta, ¿no? Que es la sumatoria de todos los productos, es decir, 10.440 dividido entre n, y n vale ¿cuánto? 72. ¿Cuánto nos da? A ver si alguien ya ha calculado. 10.440 dividido entre 72, 145, ¿sí?
hola, ¿están ahí? Sí, licenciado, 145. Ya, muy bien. Sí, licenciado. Entonces aquí está, ¿no? 145, ¿qué? Pero, si estamos hablando de ingresos económicos diarios, esto sería en bolivianos, ¿no? Listo. Ese es el promedio. Luego, ¿qué hacemos? Interpretamos, ¿no? Y lo voy a anotar. La interpretación. Se dice que ¿el promedio de qué? De ingresos económicos por día de 72 que eran comerciantes, ¿no? Ambulantes de la Ceja de El Alto es de 145 bolivianos en promedio. Simplemente 145 bolivianos para no redundar, ¿no? Porque a un principio ya dije el promedio de ingresos económicos por día de 72 comerciantes ambulantes de la Ceja del Alto es de 145 bolivianos. Listo. Entonces, digamos calculado de esa forma, ¿no? La media aritmética. Pasamos al siguiente. Calculamos ahora la mediana. La mediana es para la mediana necesito ahora esta, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada menor que este dato, que es 20, voy a copiar aquí. Bien. Y luego, ¿qué hacemos? En la siguiente es sumar, obviamente, ¿no? Es decir, 20 más 15, ¿no? Entonces, ¿y cuánto sería? 20 más 15. 35, ¿sí? Hola, hola, hola. Escuchando, Lice, lo estamos escuchando, están viendo. Sí, Lick, lo estabas escuchando. Pensé que se me ha ido la señal. Lice, lo estamos escuchando, yo estoy escuchando claro, Lice. Muy bien. Un momentito. Creo que mi Excel se ha colgado. Bien, esto lo guardaré antes de que se borre. Relación empírica. De medidas. Esto igual, ¿no? Lo guardaré. Ejemplo. Ejemplo de relación empírica. ¿Qué más? Esto cerraremos. Ahora sí. Entonces sumamos, ¿no? 20 más 15 hace 35, 35 más 10, 45, 45 más 17, 62 y 62 más 10, 72, ¿no? Donde la última frecuencia acumulada absoluta es n. Bien, entonces aquí lo que debo de hacer es identificar n medios, dijimos, ¿no? N sobre 2. ¿Cuánto es eso? Dividan 72 dividido entre 2. ¿Cuánto da? 72 dividido entre 2 igual a 36, ¿no? 6. Bien, entonces
Entonces este valor 36, ¿quién es el inmediato superior a 36 en esta columna? 45, ¿no? Ese es el inmediato superior. No es 35, el 35 es menor a 36, ¿no? El inmediato superior a 36 es 45. Entonces, este va a ser el f sub j, y este será pues el f sub j menos 1, el anterior, ¿no? Y en esta misma fila, miren, estoy seleccionando y estoy pintando un color azul. Este es el que me va a interesar más, la frecuencia absoluta 10, y en este intervalo el que me va a interesar es el límite inferior 140. Entonces este intervalo se lo conoce como clase de la mediana. Clase de la mediana. ¿Ya? Es de la clase de la mediana. De 140 a 160 está la mediana. Bien, ahora copiamos la fórmula, ¿no? En el documento, no sé si han podido observar, hay dos fórmulas, ¿sí? No sé si han podido observar en el documento. Veamos. Unidad número 13, ¿no? Aquí. Entonces bajamos. ¿Dónde está la mediana? Esta, ¿no? Hay dos fórmulas para datos agrupados. Entonces, de las dos, por ejemplo, el que es más usual es la primera, ¿ya? Este de aquí. Entonces voy copiando mi fórmula. Aquí entonces anotamos, insertar, editor de ecuaciones. Aquí anotamos la mediana es igual al límite inferior más, abrimos corchetes, ¿no? Aquí tenemos una fracción, voy a hacer un poquito más grande para que puedan observar. Aquí es nuevamente una fracción, n medios menos la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta j-ésima menos 1 dividido entre la frecuencia absoluta, ¿no? Aquí pondremos frecuencia absoluta simple j-ésima, es decir, f minúscula sub j. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por la amplitud. Listo. ¿Sí? Estoy utilizando del documento la primera fórmula. Puede ser C de amplitud o también puede ser A, cualquiera de la notación. X sub ME o bien ME de X o simplemente ME sub E nada más, ¿no? Como el quiera anotar. ¿Sí? Son notaciones, no hay ningún problema de eso. Bien. El límite inferior, ¿cuánto es? 140. Entonces aquí notamos 140 más, y notamos esto, ¿no? Toda esta estructura. Voy a hacer un control C y un control V para no tardar. Número 18. Bien, n medios, ¿cuánto es? Ya he calculado, ¿no? N sobre 2 vale 36 menos, ¿cuánto es el FJ menos 1? Antes del 45, ¿cuánto es? 35. ¿Y cuánto es el F sub J? Si este es el FJ mayúscula, el FJ minúscula es esta, ¿no? Donde está la frecuencia absoluta simple. Vale 10. Aquí anotamos 10. Y multiplicamos por la amplitud de clase. ¿Cuánto es la amplitud de clase?
solamente resten, ¿no? 160 menos 140, ¿cuánto es? 20, ¿no? 120 menos 100, 20. 140 menos 120, 20. Es decir, todas las clases son de anchos iguales, ¿no? Es decir, la amplitud vale 20. ¿No? La amplitud igual a 20 en todas las clases. Aquí anotamos por 20. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto da? Primero lo que hacemos es en esta parte del corchet restar 36 menos 35. Eso va a ser 1 dividido entre 10. Les va a dar 0.1 todo el corchete. Multiplica 0.1 por 20. Y por 20 te va a darte 2. Entonces va a ser todo este producto 140 más 2. 140 más 2. Y eso es 142. Entonces 142 va a ser justamente la mediana. Pero 142 ¿qué? Bolivianos, ¿no? Listo. Así hemos calculado la mediana. Luego interpretamos. Indicamos que el 50%, ¿sí? El 50% de los comerciantes, ¿no? Ambulantes de la Ceja del Alto tienen ingresos económicos menores o iguales, ¿no? ¿A cuánto? A 142 bolivianos. Y la otra parte, es decir, 50%, tiene mayor a 143 bolivianos. No olviden que la mediana es aquel valor numérico que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? 50-50. Por eso notamos el 50% son menores a 142 y el 50% son mayores a 141, ¿no? Por eso se dice que este se llama punto medio, ¿no?, de la distribución del conjunto de datos. Bien, así hemos calculado la mediana. Ahora calculamos la moda. La moda es, y bajan y hay formulario, ¿no?, de la moda. Hay un ejemplo también. La moda para datos no agrupados es muy sencillo. El de datos agrupados, sí, ¿no? Tenemos aquí una primera fórmula, una segunda, una tercera y una cuarta. Por lo general se utiliza la primera, ¿no? Se utiliza con delta 1, delta 2. C, que es la amplitud, y el límite inferior de la clase de la moda. Bien, entonces anotamos mi fórmula. Esto lo voy a copiar. Y para la moda, el cálculo de la moda, ¿qué se necesita? Solamente conocimiento de la frecuencia, ¿no?, absoluta. Estos son claves. Bien, entonces entre las frecuencias 20, 15, 10, 17, 20, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? Esta, ¿no? 20 es la que tiene mayor frecuencia. En esa columna, miren, en esa fila la voy a pintar color verde. Ahí está. El que me interesa es este límite inferior de la clase de la moda. Tenemos su amplitud. Esto se llama clase modal.
clase de la moda también, ¿no? El intervalo. No olviden que clase se lo dice intervalo también. Este va a ser el 20, el f sub j, ¿no? Identificado. El fj menos 1, antes de 20, ¿cuánto es? No existe, ¿no? En realidad tomamos en cuenta como 0. Y el fj más 1, el posterior a fj, ¿cuánto sería? Su posterior es 15, ¿sí? Entonces, aquí anotamos el delta 1 es delta 1 delta 1 más delta 2. O la amplitud. ¿Cuánto es el límite inferior? Dijimos 100. Aquí va a ser 100 más delta 1. ¿Cuánto es delta 1? Delta 1 es justamente la FJ, la que tiene mayor frecuencia, menos su anterior, es decir, la frecuencia absoluta anterior. Pero para nuestro caso, el FJ menos 1 no hay, ¿no? Entonces lo vamos a tomar en cuenta como 0. Delta 1 es la frecuencia mayor, que es 20 menos 0. Ese es el delta 1, ¿no? Lo voy a notar con paréntesis. Aquí debajo, el mismo delta 1 es 20 menos 0 más delta 2, va a ser 20 menos 15. ¿Sí? El delta 2, que dice, es el FJ mayor, es decir, la frecuencia absoluta mayor menos el posterior, ¿no? Es decir, 20, y su posterior es 15. Su anterior no hay, por eso es 0. Ahora lo estoy anotando 0, ¿ya? Para el delta 1. Y la amplitud se mantiene, sigue siendo 20. Bien. Aquí va a ser 100 más cuánto. Si realizamos operaciones, primero 20 menos 0, eso va a ser 20. Aquí va a ser 20, 20 menos 15, 5, 20 más 5, 25. Entonces aquí va a ser 20 dividido entre 25. Toda esta fracción va a ser 0.8. Multiplicamos luego por 20. Y ahí les va a dar 16. Sumamos los dos, por lo tanto va a ser 116 bolivianos la moda. Verificamos si 116 está en la clase modal. ¿Está? 116 en el rango de 100 a 120, sí, está en esa, ¿no? Por eso se llama clase modal. Bien, lo que hacemos, interpretamos. Como indicamos que la gran mayoría, en este caso, ¿no?, de los comerciantes ambulantes de la Ceja del Alto de la Ceja del Alto tienen ingresos económicos con mayor frecuencia a 116 bolivianos. La gran mayoría de los comerciantes ambulantes de la Ceja del Alto tienen ingresos económicos directamente, ¿no?, de 116 bolivianos. Listo. Bien.
Entonces, de esa forma, de esta tabla continua para datos agrupados de variable continua, ingresos económicos, y tenemos la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora bien, ¿qué me falta? La relación, ¿no? ¿Qué relación tendrá ahora? La relación será asimétrica, positiva, negativa. ¿Qué será? Entonces, veamos. La moda vale 116, la mediana 142 y el promedio es 145. Entonces, más o menos la relación es la siguiente, ¿no? Según a las desigualdades. A eso se refiere. Estamos diciendo que al final está la moda y este es menor estricto a la mediana y este es menor estricto al promedio, X barra. Listo. Voy a hacer un poco más grande. Esta es la relación, ¿no? La moda es 116, la mediana es 142, que es mayor a 116, y el promedio es 145, que es mayor a la mediana, que es 142, ¿no? Aquí está, esa es la relación. Ahora, vamos al ¿no? Al gráfico correspondiente. ¿Qué será? Asimétrica positiva, asimétrica negativa. ¿En qué caso? Habían dos casos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles eran estos casos? Hemos anotado esto, ¿no? La relación. Esto. Inciso A, es simétrica cuando todos coinciden. Este caso no va. Inciso B es cuando la moda está al final, la mediana y el promedio. Estamos en ese caso, la moda, mediana y promedio. Moda, mediana y promedio. Sí, es esta. ¿No? Estamos en este caso. Ahí, ¿no? Esta no es, ¿no? El promedio no es menor a la mediana. Entonces es asimétrica positiva. Aquí anotamos es asimétrica positiva. La pintada de color rojo. Listo. Y esa es la relación. Ahora, ¿cómo hacemos la representación o la gráfica correspondiente? Voy a la tabla, selecciono las frecuencias solamente, no el total. Vamos a insertar gráficos, curva. Ahí está. Mejor. Está mejor. Bajamos la gráfica. Y aquí anotamos relación empírica. De medidas. Listo. Aquí hemos trabajado con quién? Con la frecuencia absoluta simple. Aquí, título de eje, nuestra variable X es justamente ingresos económicos en bolivianos. Listo. Y identificamos, ¿no? La relación.
1, 2, 3, 4, 5 son justamente los intervalos, ¿sí? Son los intervalos. Aquí voy a anotar los intervalos. El intervalo, por ejemplo, es de 100 a 120 y aquí es abierto. El siguiente es de 120, etcétera. Ya está. Ya tengo los intervalos. Seleccionamos ahora los intervalos, si se puede. Nuevamente 20, 15, 10, 17 y 10. Así mejor. Seleccionamos, insertamos gráfico con intervalos, lo que queremos. Nuevamente voy a esta parte, seleccionamos datos, ahí está, mucho mejor. Y aquí notamos relación empírica, ¿no? Relación empírica de medidas. Aquí anotamos la frecuencia absoluta y nuestra variable, ¿no? Que es justamente X, ingresos económicos en bolivianos. Listo. Así, está mejor. Ahora aquí lo que hacemos es ver en qué lugar se encuentran, por ejemplo, dentro de nuestros intervalos la moda. La moda, por ejemplo, está 116, está en el intervalo de 100 a 120, más o menos se encuentra por aquí. Voy a hacer una línea, ¿sí? Lo voy a dividir. Ahí está. Lo voy a hacer de color amarillo para que se pueda identificar o resaltar. Casi más cercano a 120, no olviden, de aquí hasta aquí llega, ¿no? A 120 en ese intervalo. Ahí se encuentra la moda. La mediana, ¿cuánto era el valor? El valor es 142 y 142 se encuentra en el rango de 140 a 160, es decir, en esta, ¿no? En esta curvita. Nuevamente. Ahí está. 142, casi un poco cercano, ¿no? A 140. Ahí más o menos. Y finalmente el promedio. ¿El promedio de cuánto es? Es de 145. También se encuentra en el rango de 140 a 160, más o menos por ahí. Listo. Y este de aquí copiamos. Y voy a hacer de color amarillo para que se identifique. Ahí está, ¿no? Moda, mediana y la media aritmética. Entonces esa sería, ¿no?, la relación empírica asimétrica positiva, ¿sí?, con relación a las medidas ya calculadas. Entonces este es el caso número 3 para datos agrupados de variable continua, que hace diferente a las demás, que tienen intervalos, y a partir de intervalos hay que calcular el punto medio de cada uno de los intervalos, y lo demás sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia aquí es, por ejemplo, la fórmula, ¿no? Las fórmulas tanto de la mediana como de la moda, ¿sí? Es lo único que cambia, a diferencia de las dos anteriores, de los dos anteriores casos. Bien, ahí
Y terminamos entonces. Esto lo voy a guardar con la fecha del día de hoy. Hoy es 18, ¿no? Este documento los voy a pasar. 18 de mayo de 2021. Clase 18 de mayo. Listo. Bien, muchas gracias a todos por su atención. Y antes de que termine la sesión, hemos quedado hasta Dorotea Guarani Nina, la asistencia. A ver, veamos, ¿dónde está Dorotea? Sí, todos Dice, han buenas noches, a anotado, mí ¿no? me puede agregar a la lista, Lice. En el chat, por favor, en el chat, anote, en el chat correspondiente, aquí, ¿Quién anota, licenciado? Disculpe, le consulte. su nombre completo. Tiene que anotar su nombre completo para la asistencia. Cada ¿En vez dónde que- van a anotar? Aquí, en el chat, aquí. Observa la pantalla, aquí. Lice. En el chat anote su nombre completo. Bien, creo que están todos, ¿no? A ver, voy a dar por si acaso la llamada, ¿ya? Si alguien no le llamo, entonces no está en mi lista. Rosy Lucero Pachuri, ¿está presente? Rosy Lucero, Sí, ¿ya? Ulises Carguani Blanco. presente. Ulises Carguani Blanco, Buenas noches, licenciado presente. ¿ya? Cristian Buenas Jafet, noches, licenciado presente. muy bien. Cristian Jafet Salamanca Pasa. Presente, licenciado. Jonathan Steven Mamani Villalba. Presente, licenciado, buenas noches. Lisbeth Hidalgo Urquizo. ¿Ya me he llamado? Lisbeth Hidalgo Urquizo. Cristian Choque, Lisbeth no está, ¿no? Cristian Diego Choque Quispe. Odilia Choque. Cristian no está, ¿no? Presente, licenciado. Presente, Odilia, licenciado. Odilia, ok. Verónica Vera. Verónica Presente, Mamani licenciado. Huanca. Ya. Verónica Mamani Huanca. Sí, presente, licenciado. Verónica Vera, ¿quién es entonces? No existe. Ese es mi correo. Ah, ya, lo vas a cambiar. Eleodora Quiroz Cáceres. Eleodora Quiroz Cáceres. No está, y dice presente. María Paco Matías. María Paco Matías. No está. Creo que ingresan y se salen, ¿no? Reinaldo Cadizaya Quispe. Presente. Ya. Maiku Torres. Buenas noches, presente, licenciado. Ya. Claudia Delmi Gutiérrez. Claudia Delmi Gutiérrez. No está Claudia, ¿qué ha pasado? Dice presente. Beatriz Díaz Quispe Caguana. Presente, licenciado. Ya. Presente, Muy bien. presente, Lic. Melina Guardia Grajeda. ¿Está presente Melina? Melina Guardia Grajeda. Presente, licenciado. Doris Guarani. O Dorotea Presente, Guarani. licenciado. Muy bien, eso es todo. Sí. ¿A alguien no le he llamado? Dice, ahí no estoy. Dice, a mí, dice, que Ya. soy el único compañero que recién me estoy integrando, dice. Ya, Eddie Salgado y Severo Vargas Ticona. ¿Sí? Sí, No, licenciado. Miguel Eric Maita dice, soy el nuevo compañero que me estoy integrando, dice, Pero anota pues en el chat, aquí, en el chat anota, compañero. ¿dónde dicen? No puedo entrar, ¿dónde? Chat, en el chat de este celular tienes que ir a los tres puntitos ahí y mensaje. Ese es el chat, si estás con celular. Bien, ¿quién era la Luis. compañera que quería saber si bien llegado? Su nombre, Licenciado, buenas noches. evaluación, Le comento de que he respondido mi formulario, el que mandó usted, ya. desde mi celular, y luego lo puse a enviar, pero no sé si se ha enviado, Lic. Por favor, si fuese tan gentil de
decirme si ha llegado o no, porque Ya. en este momento tampoco me salía pues enviado nada, simplemente apretado, ¿no? Sí. Por favor, Rick. A ver, veremos. Esto es 101, nada que ver esto. Miremos. Bueno, los demás ya les he llamado. Si no tienen alguna consulta más, pueden disponer. ¿Ya? Muy bien, esta sesión ya lo he grabado. Buenas noches. Lick, buenas Los noches. compañeros No sé que si mi deseen, nombre estará listo. voy a pasarles también, ¿ya? Bueno, muy buenas noches a todos.